Esto que vas a ver acá es una imagen que solamente un grupo privilegiado de seres humanos puede ejecutar. Mi nombre es Julio Rebolledo Cárdenas, formo parte de la sexta generación de la familia de los hermanos Suárez. Actualmente soy el director de la licenciatura en Artes Circenses de la Universidad Mesoamericana de Puebla. Vete un poquito para allá. Para poder insertar o entender lo que ha sido la evolución del apellido de los Suárez en términos artísticos en América Latina, habría que entender primero cómo entró o cómo llegó el circo a América Latina, ¿no? El circo como lo conocemos hoy es de formato europeo, esto surge en Inglaterra en 1768. ¿Qué es lo que incorporan los europeos al espectáculo? La pista circular, es decir, la posibilidad de incluir los caballos. El circo es circular y tiene una pista de 13.42 metros de diámetro solamente por la presencia de los caballos y el ingreso de los actos ecuestres al espectáculo. ¿Cómo se llamaba antes? Bueno, se llamaba maroma. Entonces el circo, digamos que transita entre aquellos espectáculos que pasaron por la calle a los espectáculos de maromas que a veces se presentaban en teatros o se presentaban igual en espacios que se llamaban como tal, patios de maroma, y finalmente evoluciona al concepto de arte circense bajo no una carpa, sino un espacio teatral, más bien como un espacio como un anfiteatro. Esa era la idea. Este concepto de circo europeo llega a México en 1808, por lo tanto es un shock para toda la gente que se dedicaba a hacer maroma, ¿no? Porque había que incorporar caballos. Todos los apellidos que hoy en día, o sea, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, están incorporados al espectáculo, es decir, todos aquellos que tienen arriba de 5 generaciones, fueron familias que supieron incorporar el arte ecuestre. Aquel que no supiera o que no hubiera decidido incorporar acrobacias ecuestres no podía llamarse circo. Mi bisabuelo empieza con un circo, es muy pequeñito, trabajando en algunas plazas de toros que había en aquel entonces, teatros, escuelas, con una pequeña compañía, pero él ya tenía actos de animales, ya tenía actos de caballos, que era su especialidad de él, tenía actos de chivos, actos de perros, actos de unas mulitas pequeñitas, quién sabe dónde las consiguió, y así empieza él como empresario de circo en México. Los actos los hacía el señor Miguel Suárez y a veces su hijo Crispín. Eran un número de chivos que hacían sube y baja, que yo me acuerdo que vi fotos, sube y baja y una mulita que hacían comicidades dentro de ella. Y después ya trabajaron, ya hacían icarios, o sea, con los pies, hacían el bisabuelo con mi padre, hacía icarios o escaleras, se ponían los pies en una escalera, subía y ya se paraba de manos, o sea, hacía ya evolucionado un poquito el circo, ya con carpa, ya no más en corrales, sino ya con carpita, ya era diferente de lo que yo tengo uso de razón. Don Miguel Suárez fue inteligente porque se peleó con sus padres llegaron estableciendo una fábrica de puros en un pueblo de Jalisco, era una familia acomodada, pero a él le gustaba la parte gimnástica y le gustaba practicar la maroma, ¿no? Es decir, el equilibrio sobre el cable. Y seguramente en algún momento se peleó con sus padres y les dijo, pues yo me voy a hacer lo que más amo en la vida. Y esto pues nos marcó por generaciones, porque finalmente
son decenas de la familia Suárez, miembros de la familia, que hoy han llevado su arte por Europa, Estados Unidos y toda América Latina. Concretamente, como empresa, los Suárez Villaseñor empezaron a transitar mayormente por Centroamérica y la zona del Caribe y el norte de América del Sur. Por lo tanto, la segunda generación, que ya pertenece a don Crispín Suárez, el hijo, él sí aprende arte ecuestre y estaba consciente de que, seguramente por contagio, por orden, a instancias de su propio padre, ¿no? Pues le decía, el futuro del circo está con el caballo, entonces tienes que forzosamente hacer acrobacia ecuestre. Y varios miembros de la familia Suárez trascendieron en el arte ecuestre a nivel mundial, ¿no? Cuando mi papá era joven, trabajaba, era muy buen artista, él lo contrataban para ir a Estados Unidos por un tiempo, pero juntaba un dinero y venía para traerlo para el circo. Se iba mi tío Crispín, mi tía Isabel y mi papá se iban a trabajar a Estados Unidos, los contrataban en los circos y se traían el dinero para levantar el circo, La fama que tenían que eran los Suárez, son muy caballistas, eran buenos caballos. Cuando se fue Miguel Suárez y yo, Crispín Suárez, con el circo, mi abuelo, y tenía 4 hijos, Raúl, Crispín, Abel y Miguel, y entonces hacían la función ya ellos, ya con otras gente, con sus esposas, con sus sobrinos, con sus hijos, ya lo hacían diferente, ya un poquito más gente que cuando empezó. Y es así, ¿no? Como la familia va creciendo, se va incorporando, vienen nuevas generaciones, la tercera generación, por supuesto, es más pródiga, todos los hijos de don Crispín, ¿no? Que eran aproximadamente 11 o 12, algunos fallecieron de pequeños, se dedican al arte circense y bajo esta nueva concepción, y empiezan a formar sus propias empresas, y así es como empiezan a crecer como familia y generando huella, sobre todo a lo largo de los años. Primeramente, Raúl Suárez fue el que siguió a mi padre como el mejor ecuestre de México. Era acróbata, Raúl es acróbata y fue uno de los mejores en México ecuestre. Es que brinca al caballo, se salta, es ecuestre. Creo que de la familia, después de mi papá, fue Raúl Suárez. Cuando yo acabé mi primaria, yo en el transcurso que eran las vacaciones nos traían al circo. Y cuando regresábamos nuevamente a Guadalajara a estudiar, el siguiente año, no hombre, era un sacrificio para nosotros regresarnos. Queríamos estar en el circo. Entonces pues acabó la primaria, siguió la secundaria, como es en México, la clase escolar, y al segundo año de preparatoria ya decidí venirme al circo. Mi padre aceptó que me viniera al circo y desde ese entonces estoy ahí. Yo soy Aida González, soy la esposa de Raúl Suárez. Yo vengo de una familia de circo. ¿No? Yo quería hacer todo, yo quería ayudarle a mi papá en lo que fuera. Y aprendí ya de grande un acto aéreo con mi hermana, alambre alto, trapecio, pero nada más así, no muy bien. Me daba miedo la altura. Y salí a los bailes, en todos los bailes que había en el circo. He sido acróbata, trapecista, ecuestre, domador, de todo he sido en el circo. Como todos, mi familia, todos mis hermanos, igual, es lo mismo, ¿me entiendes? Tiene que prepararse uno y los padres pues lo preparan a uno en esto. Es como igual una carrera, es lo mismo, paso a paso, hasta que llegues a hacer tu profesión igual en eso. Igual en esto. Su papá lo enseñó, o sea, mi tío enseñó a Raúl. Y él enseñó a todos los animales, a los tigres, a los leones, a los elefantes, a todo. Él enseñaba a los animales y los presentaba, los trabajaba. ¿Qué mejor escuela? O sea, la escuela de circo existió toda la vida, pero era solamente para la familia, ¿no? Para los herederos, las siguientes generaciones. Uno no compartía ese conocimiento porque era una forma de vida. Entonces, así se fue desarrollando el circo en todo el mundo. Bueno, yo no sé si decidí, pero yo siempre estuve aquí. Es que esto se lleva de generación en generación y yo siempre quise ver lo que hacía mi papá
siempre desde pequeño, ¿no? Y decía, yo quiero ser trapecista, yo quiero ser domador. Y con esa ilusión, yo pienso que de ahí empecé yo con el circo, cuando uno ya empieza a practicar y todo eso, que los ensayos son a veces duros, cuando estás en el trapecio se te abren las manos hasta que no haces un callo, ¿no? Y igual en todos los actos, ¿no? En todos los actos es como una profesión, ¿no? Que hay que estar practicando y yo pienso que de ahí le agarras el buen gusto al circo. Ya llega una etapa que tú trabajas en el circo de joven, de niño prácticamente. Yo trabajé cuando tenía unos 8 o 7 años, trabajé en la pista. Tal vez uno a esa edad no lo nota, no nota la importancia de que es trabajar en el escenario. Simplemente pues era como un juego, ¿no? Lo disfrutaba uno de otra manera. Y desde ese momento me gustaba salir a la pista, me gustaba estar en el circo. Entonces yo creo que desde pequeño era parte de lo que yo quería hacer de grande, ¿no? Siempre uno tiene o añora hacer algo, tener una profesión de adulto. Y yo creo que esa era la mía, ¿no? Ser parte de un circo y formar parte tanto artística como administrativamente del circo. ¿Qué te puedo decir? Nací aquí, vivo aquí, aquí me quiero morir, ¿no? O sea, me encanta el circo, me encanta estar aquí. El arte circense se lleva en la sangre, ¿no? Se hereda y la familia come, vive, sueña y duerme con el circo y en el circo. Y entonces es transitar bajo el cobijo de una carpa por los caminos del mundo. Y esto de alguna manera llena los sueños de cualquier ser humano, ¿no? Solamente un grupo de locos, ¿no? Puede de alguna manera dedicarse a vivir en estas condiciones, ¿no? Hoy, por supuesto, la vida de circo es mucho más tranquila, más próspera y menos complicada que antes, ¿no? Porque aquellas generaciones sí que bregaron, nuestros ancestros sí que bregaron con un circo que se tenía que trasladar primero en carretas. Carretas jaladas por bueyes, cargaban lo poquito que había del circo, lo que era el circo, sus carpas, sus animales, en carretas de bueyes. Así se movía el circo en aquellas épocas. Llevar la carga, todo el circo, a la estación del ferrocarril, a cargarlo a un furgón o a 2 furgones o una plataforma. Después fue en los camiones del circo, un camioncito que tenía, uno de los camioncitos, lo llevaban a las plataformas del tren. Entonces nosotros estábamos ahí, pero no salíamos hasta que llegara un tren que nos llevara a otro pueblo. En aquel tiempo eran lugares muy cerca, pero se usaba tren, no había carreteras, esos pueblos donde el circo. Entonces ahí viajábamos, ahí en el furgón que alquilaban, ahí hacían mi mamá y las otras tías, todos hacían de comer y todo, porque no podía bajarse, porque de repente venía, ahí viene la máquina, enganchaba y vámonos. Bajaban rápido, ahí en la estación hacían circo, hacían función ahí. Porque había necesidad, entonces hacían función en el circo ahí. Bajaban las cosas del tren, como esos eran corrales grandes, los ferrocarriles. Bajaban las cosas, hacían función y se iban a anunciar así como podían anunciar el circo. Hoy funciona. Y terminaban función y subir otra vuelta. No, que llega mañana, bajaba otra vuelta. Así lo hacían para aprovechar el tiempo, no estar así perdiendo el tiempo en el circo. Y barcos, para llegar de una parte a otra en México, se movía uno en barcos. Vamos a decir, para la región de Yucatán, se embarcaba uno en barcos chiquitos, eran barcos pequeños. A mí me tocó vivir esa experiencia. Y luego, por ejemplo, ir a otro lugar que es la Baja California Sur, también nos movíamos en barco también. O sea que el circo ha recorrido en todo tipo de transporte, barcos, carretas, aviones, camiones. Y hemos recorrido más de 40 países en el mundo y pues nuestro circo ya tiene 140 años. No es fácil una empresa de circo
que tenga 140 años, muy difícil. Y digo, porque hemos sobrevivido el circo a guerras, terremotos, huracanes, golpes de estado, la Revolución Mexicana que dilató bastantes años y estamos todavía de pie, recorriendo el mundo. Inclusive en la Revolución Mexicana tenía que trabajar y escondían los caballos porque los revolucionarios venían y se los llevaban. Y a las mujeres y a los caballos se los llevaban, así me platica mi papá, terminaron la función del pueblo. No, que ahí vienen los revolucionarios, los pelones, decían los soldados, esconder los caballos y las mujeres que no se tomaran, porque a veces ahí hacían mitis dentro de la carpa del circo, hacían mitis, ahí es como juntas, digamos así, de los revolucionarios, y entonces había que esconder todo eso. Fuerte lo pasaron ellos, muchas necesidades, porque había mucha necesidad en ese tiempo, entonces ellos tenían que trabajar y no había otra más que trabajar. Cuando vives ese tipo de problemas amas al circo de otra manera, porque defiendes lo que es tuyo. Porque te costó hacerlo. Lo que estamos haciendo es estirando los plásticos. Ya levantamos la carpa, vamos a extenderla y la vamos a bajar, la unimos, la engargolamos y ahí la empezamos a lavar por dentro. Suárez es el apellido más antiguo en México y probablemente el más antiguo en América Latina que todavía continúa vivo transitando por las venas de América Latina. En este contexto, la tercera generación de los Suárez pues nacen desde los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Y esa fue la generación más dinámica porque es la que le da mayor presencia al circo por todos los pueblos de México. O sea, es una empresa ya grande en este aspecto desde hace años, ¿no? Desde hace años, no ahorita. Lo que pasa es que el circo se ha modernizado, ya no es como antes, que tenías que traer una banda de orquesta, tenías que traer un montón de animales para, para poder ser grande. Ahora es diferente. La misma situación de la vida ha cambiado todos los negocios, todo. Pero es una empresa pues ya de muchos años, que ya tienes bastante cimentada desde hace muchos años, ¿me entiendes? Desde que yo prácticamente era chamaco ya era una empresa ya cimentada, el Circo de los Hermanos Suárez. Y que desde que yo era niño, te estoy hablando hace más de 60 años, ya recorríamos por esta gira a todo Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, regresábamos, entrábamos a México. Es que, ¿sabes? La situación se prestó porque había mucho circo en México. Mucho circo. Estaba un circo y al otro día llegaba otro circo en un pueblo y llegaba otro circo y llegaba otro circo. Y entonces decidió primero salir a Centroamérica aquí y luego al Caribe. Luego fue uno de los primeros que fue al Caribe, todo el Caribe. Hasta allá, hasta las Guyanas francesas, allá frente a Brasil, ahí. Y a veces nos íbamos nosotros antes a arreglar ya sea una isla, un lugar, desde que yo estaba embarazada de mi hijo, ya viajaba adelante para ver la plaza que íbamos a arreglar. Yo me iba siempre con él. Y cuando ya tenía mi hijo, pues pequeñito, él viajó de un mes para yo alcanzar al circo donde estaba. Y pequeñito me lo llevó al circo. Tuvo la suerte de tener dos hijos que los enseñó desde levantar un palo, de tumbar una carpa. Los dos saben eso. Y no los tenía de niños bonitos, los puso a trabajar en lodazales, en aguaceros, y la mamá no le gustaba mucho, o sea, a mi prima no le gustaba mucho, pero... Yo siempre los andaba regañando, no te quiero cuando estén parando las torres, ya que esté el circo arriba, entonces ustedes van, porque ellos querían andar ahí siempre. Y era
problemas conmigo porque yo era la mala del cuento. El papá era el bueno y su papá anda solo y yo tengo que estar con mi papá y yo tengo que estar con mi papá. Nos enseñó que ahora ya, si quieres manejar tú, si no yo lo manejo, si quieres tomar el circo yo lo hago. O sea, ya fue diferente, ya nos enseñaron desde ser empleados. El peor empleado, ese eran Rubén e Iván, el señor. Habla de 10 años para acá, entonces ya ahora en este momento, ya es lo más puro cerebro, da órdenes, nomás, y las ejecutan sus 2 hijos, un servidor y todos los que estamos aquí. Entonces ya nomás él dice, con la experiencia que tiene, ya dice, esto es bueno, esto es malo, esto conviene, esto no conviene, porque en realidad es el único circo mexicano que se para en nuestros lugares de mall, casi en todos los países nos ponemos por centros comerciales. Modestia aparte por la categoría del circo, que usted es un circo muy limpio, muy bien hecho, muy espectacular, entonces eso lo ha hecho Raúl Suárez. Y todas las experiencias que ha vivido uno en esto tiene que pasárselas a sus hijos, para que ellos sepan qué está bien y qué está mal. Que caminen ya más a lo seguro que a lo improviso. Ellos saben lo que hay que hacer, así, porque saben que así es más fácil. Bueno, el proceso para cambiarnos de un lugar a otro no es fácil, es bastante complicado. La plaza se tiene que arreglar tal vez medio año con anticipación. Mi hermano se adelanta a lo que es arreglar las plazas. De ahí vienen los procesos que son de visas, permisos de trabajo, migratorios, de gobernación, alcaldía, permisos municipales. Todo eso lleva un proceso aproximadamente de 5 meses a 4. Pues uno se queda acá viendo toda la función, medios de comunicación. Para que cuando el circo llegue ya esté todo en orden, todos los trámites ya realizados, no haya ningún atraso, ninguna traba en ningún sentido. Y de ahí se adelanta tal vez al otro país que seguimos y ya regresa para lo que es el circo. Es una vida complicada, más hoy que todo se va especializando. Hoy necesitas tener administradores que sepan de administración, publicistas, especialistas. Entonces, ese es el problema que está enfrentando el circo. Para poder sobrevivir requiere crear lo que hoy se llama las industrias culturales. Entonces, el reto a futuro está en que los miembros de esas familias tengan la capacidad para darle el vuelco. La parte empresarial de los Suárez creció más con la rama que pertenecía a la familia de los Suárez Villaseñor, ¿no? Mi tío Raúl, mi tío Pino fueron los que tuvieron esa capacidad de empezar a trascender las fronteras, que insisto, era el sueño de los antiguos artistas circenses, ¿no? El Circo Suárez está considerado entre las 5 empresas más importantes de México, ¿no? México tiene 500 circos, no es fácil, o sea, hay una actividad bastante poderosa y los niveles de competencia internos son muy fuertes. Los Suárez tuvieron la inteligencia de venirse a Centroamérica, que no había gran competencia, o en la zona del Caribe, todas las islas del Caribe. Entonces esto les ha permitido mantener un espectáculo de calidad con unas instalaciones extraordinarias, bastante actualizadas, ¿no? Y con un discurso estético que ha ido cambiando al paso de los tiempos y que se ha ido adaptando a las nuevas realidades. Y antes las carpas no eran de este tipo de material. Este material tú les pones, le puede caer un cerillo y no se quema. O tú le puedes poner un encendedor y no lo quemas. Le vas a abrir un hoyo pero no se quema. En cambio las carpas antiguas eran de lona. Entonces para que no se pasara el agua cuando lloviera, hacían una mezcla de parafina con gasolina.
Entonces eso había que como regarla y con escobas estarla barriendo hasta que se cubriera toda la lona. Pero si tú a esa lona le ponías un cerillo, eso agarraba fuego porque está la mezcla para que cubriera, que no pasara el agua, era una mezcla de gasolina con parafina. Era como gasolina, ¿no? Entonces nomás podía agarrar un cerillo y eso se prendía en un instante. Pero entonces sucedió que empezaron a tener tecnologías italianas, esta casa italiana. Y Raúl fue uno de los primeros que trajo un circo italiano, todo completo, con la sillería, así como lo ves, lo trajo todo completo. Fue uno de los primeros, él y Gustavo Fuentes, en paz descanse. Fueron los primeros que trajeron circos italianos. Pero italianos no más el circo de la carpa, no. Desde estacas, desde cables, desde pistas, sillas, todo el circo, traerlo a México, aquí a México. Lo máximo en carpas. Este es un Rolls Royce en carro. Es la mejor compañía de fábrica, la fábrica más importante en el mundo es el que hace estas carpas. El circo fue la televisión del siglo XIX. Tenía la capacidad de llenar el imaginario del espectador del siglo XIX. Porque no existía la televisión, entonces uno iba a ver al circo cosas maravillosas, únicas, increíbles, el ser humano haciendo saltos mortales en el aire, brincando a través de catapultas, que después esto se llamaría un número de acróbatas en báscula, ¿no? Grandes saltadores, se ponían 3 y 4 elefantes a lo ancho y un ser humano los brincaba todos a través de un salto. La gente te dice animales, trapecistas y payasos, es lo que te menciono. ¿Me entiendes? Y es lo que ha, como te diré, pues gustado al público desde años, de siglos. Porque somos el espectáculo más viejo en el mundo, ¿sabes? Desde un año que tienen ya uso de razón los niños hasta 100 años vienen a divertirse al circo. Tú puedes ver cuánta gente adulta, ya muy adulta, entra al circo. Cuántos niños los traen. Es el espectáculo para la familia, ¿me entiendes? Si hablamos de la empresa Hermanos Suárez, ha presentado artistas desde Pedro Infante ya ha trabajado en el circo Hermanos Suárez en sus épocas. Aquí han trabajado Pedro Infante, aquí ha trabajado Lucha Villa, aquí ha trabajado Lola Beltrán, aquí ha trabajado Capulina, aquí ha trabajado todo el grupo del Chavo, un grupo español que fue muy famoso, Parchís, anduvo en el circo también trabajando. Aquí, como te diré, hemos traído circos rusos, circo chino, circo de Hungría, hemos traído circo de Cuba, circo de Mongolia, que hace como 12 años trajimos un circo de Mongolia, muy exitoso por cierto, en México. O sea, la empresa Hermanos Suárez, yo pienso que es de las pocas empresas en México que ha presentado todo tipo de espectáculos de circo, ¿me entiendes? De diferentes países. ¿Quién nos soñó alguna vez en huir en algún circo? ¿Cuándo íbamos a ver un oso polar, nosotros seres humanos que con dificultad salíamos de las 4 paredes de nuestro pueblo? Nunca. Eso es lo maravilloso del mundo del circo. El circo fue el primero que empezó a promover el achicamiento del planeta. Lo que hoy entendemos como globalización, solo inició el circo. Era traernos escenas de cómo vivía una familia en un iglú en Alaska, o traernos kenianos que se metían 8 aros en el cuello. El circo es arte, señores. El circo tiene la capacidad de
de conjuntar todas las artes escénicas. No podemos entender al circo sin danza, no podemos entender al circo sin teatro, sobre todo en la creación de los personajes, y no podemos entender al circo sin música. Empezamos por lo que son la búsqueda de los artistas. Vamos a diferentes partes del mundo, a diferentes festivales, que es donde van los mejores artistas, para ver las diferentes atracciones y las diferentes posibilidades de actos que podemos traer. Una vez por parte de la administración, de la gerencia y demás, y presidencia, se autoriza o se da el visto bueno en base a la calidad del artista de traerlos, ya de ahí viene lo que es la contratación, el arreglo con el artista. Una vez ya el artista se incorpora a las actividades de nosotros, ya viene lo que es la modificación y la adaptación del acto como tal al show de nosotros. Nosotros como familia tenemos muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Vemos, analizamos qué se le puede rescatar al artista como tal, o qué se le puede quitar o qué se le puede implementar para que su show guste más y tenga más visibilidad, tanto como cambiar ropa, como cambiar luces, música, quitarle algunas pasadas, no sé cómo explicarte, pasadas son algunos trucos que hagan que no luzcan tanto, ¿me entiendes? Depende mucho del artista, de la visión que tenga el artista. Nosotros le podemos cambiar algo o lo dejamos como está. Suárez cuida mucho su prestigio. Muchos prefiere no trabajar a que salgan mal las cosas o que no le guste, ¿no? A siempre buenos programas así. Por eso en México lo conocen como el Circo Grande de México. No lo grande porque entre mucha gente, sino grande por grandes giras, que pocos circos lo hacen. Grandes espectáculos como el Chavo, como esa Sirenira, como esos espectáculos grandes espectáculos. ¿Y qué será? Donde quiera, gracias a Dios, ha ido bien. ¿Por qué? Porque si traes esta pluma, esta vas a presentar. No una pluma de marca, no vas a presentar esto porque esto estás anunciando. No vas a presentar cosas que no traigas, que muchos compañeros, sin hablar, con todo respeto, lo hacen. Ponen video que no existe nada de eso. Entonces eso es lo difícil, es cuidar eso, que lo que traigas, que lo que presentes lo traigas. ¿Y qué? Que le guste al público. Buscar la manera que le guste, porque si llegas a un lugar y vemos que la gente no reacciona, entonces algo está pasando, algo pasa, hay que moverle, ¿qué hacemos? Buscamos esto, buscamos más publicidad, buscamos otro acto, una promoción, buscar algo para que la gente vea que es un circo de veras, que nosotros no estamos haciendo circo, esto ya viene hecho desde hace muchos años, de 140 años. Entonces estamos festejando 140 años que un señor Miguel Suárez Escobar hizo un circo en un corralito, y ahora ese circazo. Que él, si está ya viendo, va a decir que está orgulloso de eso, de que se pudo hacer gracias a la familia Suárez que lo han hecho, y a Raúl que ha tenido esto para sostenerlo y levantarlo. Porque nosotros vivimos del público que quiera venir a divertirse. No es como una necesidad la comida, la ropa, que la gente, tú tienes una empresa y que sabes que te va a comprar la ropa porque tiene que vestirse el público. Igual para la comida, saben que tienen que comer. Entonces el espectáculo es difícil competir también con todas esas industrias. Entonces todo eso pues a nosotros nos hace sentir pues muy contentos y muy orgullosos de nuestros antepasados que los iniciaron en esto. Tenemos 140 años en una empresa, te vuelvo a repetir, de circo. Es complicada, pero estamos muy felices y contentos de todo esto que nos han dejado nuestros antepasados. 140 años pues lo celebramos con mucho gusto, y no nomás vamos a los 140, vamos a los 200 años. Es difícil que se llegue a desaparecer, pero esperemos que sigamos con esta tradición, que es la vida de uno, es la vida de uno, y es muy bonita, ¿no? Para el que nace en el circo y sigue creciendo y llega a tener algo como esto, la verdad que es un gran orgullo. Mi sobrino, Enrique, Rubén, Iván, ellos están aprendiendo, su padre los está enseñando a que cuiden eso,
del circo, que siempre el circo esté igual, con la misma categoría, que tenga esa clase que hasta ahorita lo ha hecho Raúl Suárez y los otros viejos y todos los viejos que lo han cuidado, y que ahorita le tocó a Raúl Suárez sostener eso, y lo ha sostenido por muchos años, que entonces Iván y Rubén y Enrique sostengan eso, lo bonito del circo, la esencia, que no se pierda de la familia Suárez. Pues espero que en realidad él siga con la tradición, tanto como los hijos de mi hermano, como mis hijos, sigan lo que es el circo. Tal vez no puede ser que no les llegue a gustar y ahí se quede, ¿no? Pero esperamos que no sea así, esperamos que sigan con la tradición. Que Iván Junior es sexta generación de los hermanos Suárez, entonces pues esperamos que esto siga su camino como pensábamos y queremos que esto sea así. Ya le toca a él inculcarle lo del circo, ¿no? Ya está en él. Que espero que sí sigan porque ellos le tienen mucho amor al circo, mucho amor. Sangre nueva, imagínate. Pero yo no soy una persona que no, a fuerzas tienen que ser, no. Ellos tienen que tomar la decisión en el momento que acaban su escuela, si seguir en el circo o quién agarrar una profesión. Porque no te creas que a veces los padres somos un poco egoístas. Saben lo difícil que es la carrera que lo ha vivido uno. Y dice, no, mi hijo ya lo voy a hacer, que sea un profesionalista, como un ingeniero, un doctor, un abogado. Pero ellos a veces dicen, no, yo quiero ser también artista de circo. Queremos ampliar el nombre de los hermanos Suárez, abriendo más espectáculos, más circos, no nomás aquí en Centroamérica, sino tanto en México, en el Caribe, en Estados Unidos, y si se puede, ¿por qué no emigrar a Europa, que es un mercado también muy importante para el circo? A cualquier país, grande, pequeño, que el circo vaya, sabe el público que les llevamos siempre algo muy bueno para divertirlos. Así que pues en ese aspecto el Circo Suárez sigue su marcha y siempre lo hará con mucho éxito. Una pequeña compañía, pero él ya tenía actos de animales, ya tenía actos de caballos, que era su especialidad de él. Tenía actos de chivos, actos de perros, actos de unas mulitas pequeñitas, quién sabe dónde las consiguió. Y así empieza él como empresario de circo en México. Los actos los hacía el señor Miguel Suárez y a veces su hijo Crispín. Eran un número de chivos que hacían sube y baja, que yo me acuerdo que vi fotos, sube y baja y una mulita que hacían comicidades dentro de ella. Y después ya trabajaron, ya hacían icarios, o sea, con los pies, hacían el bisabuelo con mi padre, hacía icarios o escaleras, se ponían los pies en una escalera, subía y ya se paraba de manos, o sea, hacía ya evolucionado un poquito el circo, ya con carpa, ya no más en corrales, sino ya con carpita. Ya. Para toda la gente que se dedicaba a hacer maroma, ¿no? Porque había que incorporar caballos. Todos los apellidos que hoy en día, o sea, finales del siglo XX y principios del siglo XXI,
están incorporados al espectáculo, es decir, todos aquellos que tienen arriba de 5 generaciones, fueron familias que supieron incorporar el arte ecuestre. Aquel que no supiera o que no hubiera decidido incorporar acrobacias ecuestres no podía llamarse circo. Mi bisabuelo empieza con un circo, pues muy pequeñito, trabajando en algunas plazas de toros que había en aquel entonces, teatros, escuelas, con una... Esto que vas a ver acá es una imagen que solamente un grupo privilegiado de seres humanos puede ejecutar. Mi nombre es Julio Rebolledo Cárdenas, formo parte de la 6ª generación de la familia de los hermanos Suárez. Actualmente soy el director de la licenciatura en Artes Circenses de la Universidad Mesoamericana de Puebla. Vete un poquito para allá. Para poder insertar o entender lo que ha sido la evolución del apellido de los Suárez en términos artísticos en América Latina, habría que entender primero cómo entró o cómo llegó el circo a América Latina, ¿no? El circo, como lo conocemos hoy, es de formato europeo. Esto surge en Inglaterra en 1768. ¿Qué es lo que incorporan los europeos al espectáculo? La pista circular, es decir... Diferente, de lo que yo tengo esta razón. Don Miguel Suárez fue inteligente porque se peleó con sus padres. Sus padres llegaron estableciendo una fábrica de puros en un pueblo de Jalisco. Era una familia acomodada, pero a él le gustaba la parte gimnástica y le gustaba practicar la maroma, ¿no? Es decir, el equilibrio sobre el cable. Y seguramente en algún momento se peleó con sus padres y les dijo, pues yo me voy a hacer lo que más amo en la vida. Y esto pues nos marcó por generaciones, porque finalmente son decenas de la familia Suárez, miembros de la familia, que hoy han llevado su arte por Europa, Estados Unidos y toda América Latina. Concretamente, como empresa, los Suárez Villaseñor empezaron a transitar mayormente por Centroamérica y la zona del Caribe y el norte de América del Sur. Por lo tanto, la segunda generación, la posibilidad de incluir los caballos. El circo es circular y tiene una pista de 13.42 metros de diámetro solamente por la presencia de los caballos y el ingreso de los actos ecuestres al espectáculo. ¿Cómo se llamaba antes? Bueno, se llamaba maroma. Entonces el circo, digamos que transita entre aquellos espectáculos que pasaron por la calle a los espectáculos de maromas que a veces se presentaban en teatros o se presentaban igual en espacios que se llamaban como tal, patios de maroma, y finalmente evoluciona al concepto de arte circense bajo no una carpa, sino un espacio teatral, más bien como un espacio como un anfiteatro. Esa era la idea. Este concepto de circo europeo llega a México en 1808, por lo tanto es un shock